Con motivo de la elección como sede de los Mundiales de Fútbol celebrados en España en 1982, se quiso engalanar el estadio sevillista. Para ello, además de otras intervenciones, se le encargó al pintor y muralista Santiago del Campo la construcción del mural de preferencia del Ramón Sánchez Pizjuán. Del Campo, natural de Córdoba, se traslada a Sevilla siendo muy niño y se convierte en un sevillista profundo. Establece su estudio en la calle Betis, a orillas del Guadalquivir, y es allí donde realiza el mural, esta magnífica obra que todos podemos contemplar. Es una bellísima obra de unas proporciones realmente descomunales, un mosaico de 470 metros cuadrados de superficie. Varias familias podrían vivir en una superficie de este tipo, donde intervinieron más de 25 personas instalados en la fachada principal, donde coincide con la construcción de la visera de preferencia, dándose una nueva y señorial imagen al exterior del estadio. Previo a ello, aunque el estadio se terminó de cerrar totalmente en 1975, su aspecto aún dejaba mucho que desear. Faltaban muchísimos detalles en referencia a lo que fue el proyecto inicial. En realidad fueron varios proyectos iniciales, este fue el ganador. A continuación podemos observar el estado en el que estaba el exterior en el momento del 75 aniversario del Sevilla Fútbol Club, que aconteció en 1980, tan solo 2 años antes del Mundial. Más de 200.000 teselas irregulares de fina y delicada artesanía, signo de la rica diversidad que se aglutina en torno al Sevilla, componen esta maravillosa obra de arte que tiene que entenderse como tal. En la imagen podemos ver 1 metro cuadrado y las teselas que las componen. ¿Sabías que la mayor de todas ellas es el balón del escudo, que está hecho de una sola pieza? Nunca te acostarás sin saber algo nuevo. El mosaico trata igualmente de recoger determinados momentos históricos del Sevilla Fútbol Club, además de enfatizar en su figura principal, que es el escudo del Sevilla Fútbol Club que Santiago del Campo personalizó en su diseño, hasta el punto que fue adoptado tal cual por el sevillismo, como contamos en un vídeo que hicimos no hace mucho dedicado al escudo sevillista. Desgraciadamente, esto sí me gustaría enfatizarlo, la historiografía del equipo blanquirrojo no siempre ha sido suficientemente investigada y se repitieron muchos errores de una publicación a otra a lo largo de los tiempos. Dichos errores, sacados de las citadas fuentes, fueron recogidos en el mural indefectiblemente, aunque una obra de arte hay que entenderla como lo que es, nada más y nada menos, y puede permitirse el lujo de interpretar la historia como el artista le venga en gana. Por otro lado, nos gustaría pasar al análisis de la parte inferior, donde hay unas siglas y unos años de lo que parecen ser unos escudos que vamos analizando a continuación. En primer lugar vemos PSS 1905, que significa Prado de San Sebastián, primer campo y el año de fundación. Entendido en la época como el año de su fundación, 1905, hasta hace muy poco. El Sevilla Fútbol Club comenzó a principios del siglo a jugar en el campo de la fábrica de vidrios de la Trinidad, en la avenida de Miraflores. En esa fecha jugó también en la Huerta de la Mariana, donde hoy está lo que es la Plaza de América, incluso a orillas del río Guadaíra, cerca del campo de prácticas de ingeniero en el Cortijo de Pineda. En estos primeros años no se puede hablar de campos, como ustedes comprenderán, eran unos inicios en los que un grupo de amigos jugaba, sino de zonas descampadas donde se practicaba el fútbol. El Prado era un amplísimo espacio en el que no hubo terreno de juego específico por esa fecha. No había una ubicación estable, todo era de una forma muy eventual, al no haber un terreno de juego claro. En aquellos años el campo se limitaba con cuerdas, tal como lo oyen,
No estaba vallado y las porterías se desmontaban tras los partidos. De hecho, cuando se tenía que disputar un partido más o menos serio, como cuando se jugó para recaudar fondos para los damnificados por el terremoto de Mesina, en 1909, ya hemos hablado de ello en algunas ocasiones, se elegía un recinto cerrado y más formal, como era el del hipódromo de Tablada. No es posible, por tanto, afirmar categóricamente los postulados de esta primera reseña que aparece en el mosaico. Después vemos 1908 PDE. Ahí lo tienen en la imagen. Y significa Campo de la Plaza de España, aunque podría ser una denominación a posteriori, ya que las obras de la majestuosa plaza no comenzaron hasta 1914 y su inauguración oficial no se produce hasta 1929. El campo de la Plaza de España se construyó frente al cuartel de ingenieros y no era tampoco un emplazamiento excesivamente frío, como ustedes comprenderán. Inmediatamente después podemos ver la reseña 1910M. Y significa Campo del Mercantil. El Campo del Mercantil, situado también en el Prado de San Sebastián, entre lo que son los juzgados y la estación de autobuses, fue la primera instalación seria para practicar el fútbol en Sevilla, aunque en realidad se inauguró el 1 de enero de 1913 y no en 1910 como reza en el mosaico. Fue un error más que nos trasladó cómo se escribió la historia en ese momento. Inmediatamente vemos otra reseña que pone RV 1918. Efectivamente se trata del campo de la Avenida de la Reina Victoria. El campo de sport de la Avenida de la Reina Victoria, hoy Avenida de la Palmera, se inaugura el 20 de octubre de 1918. Y efectivamente la leyenda es correcta en este caso, se acertó de pleno, ¿no? Vemos a continuación las letras SH 1923. Se refiere a Spence y Herminio. Fueron los dos primeros sevillistas internacionales y debutaron en el propio campo del Sevilla ante Portugal el 16 de diciembre de 1923, en el primer partido disputado por la selección en Andalucía. Otra reseña pone 1929N y se refiere a Nervión. Nuevamente se confunde la fecha del estadio de Nervión, 1929, que se indica en el mosaico, pero la realidad es que se inauguró el 7 de octubre de 1928. La siguiente reseña pone M, 1982. Se refiere al momento en el que se hizo y que el motivo por el que se hizo el mosaico, los mundiales de fútbol de España de 1982. No en vano iba a acoger toda una semifinal de un campeonato del mundo. Pues estas son las reseñas que aparecen en la parte baja del mosaico. Y como cualquier templo que se precie, el del Sevilla Fútbol Club tiene su altar mayor, ante el que se fotografían miles y miles de personas y ante el que personas como el gran Silvio Fernández Melgarejo rezaba extasiado por la fe sevillista, la única verdadera, créanme. Contiene unos puntos este mosaico que son muy enigmáticos y que tienen poca explicación, más que la del diseño del autor, pero en realidad tienen su significado. En el diseño original, en 1980 aproximadamente es cuando se diseña, había una lista de jugadores históricos cuyos nombres debían aparecer en el mosaico. Pero esto creó polémica, ya que desde la prensa se señalaba que era muy buena opción, pero si se producía el olvido de algún jugador legendario, daría el traste con el prestigio del proyecto. El club, por tanto, retomó esta cuestión, determinando finalmente que sería mejor que no apareciesen los nombres en el mosaico. El autor lo sustituyó por esos puntos oscuros que podéis verlo, hay además muchísimos repartidos en toda la superficie del mosaico. Y ya comentamos de forma más profunda la cuestión del escudo en el mosaico. Simplemente recordar que Santiago del Campo estilizó de forma personalizada el escudo, algo que gustó mucho al sevillismo.
Para hacer posible que las letras entrelazadas SFC se viesen en la lejanía, pues recordamos que el centro comercial no existía en la época y el estadio podía verse desde la calle Luis de Morales, las cambió del rojo al color negro y así se veían mucho más desde lejos y modernizó los santos del escudo de Sevilla. El sevillismo lo adoptó rápidamente. El escudo aparece silueteado con azulejos con reflejos dorados, tal y como lo pueden observar cuando se acerquen a verlo. Hay en torno a 60 banderines o escudos que componen el conjunto artístico, que aparecen a derecha y a izquierda custodiando el escudo principal. Me gustaría decir que son símbolos de amistad, de confraternización entre los clubes y de deportividad. Es la bienvenida que se otorga a todos basándose en la antigua tradición de intercambiarse banderines antes del comienzo de los partidos, sobre todo la primera vez que se enfrentan. Es el mural de la amistad en el deporte. Ahora le llamamos cordiality. No sé si lo han visto en el estadio. No existe ninguna otra obra de arte parecida en ningún otro lugar del mundo. Eso casi que lo podemos asegurar. La presencia de los banderines no responde a un criterio único. En algunos casos corresponden a enfrentamientos directos con el Sevilla Fútbol Club y en otros casos, como explicaremos, se corresponden con hechos muy concretos y en otros son escudos totalmente inventados por el autor. Esta es una cuestión que no mucha gente sabía. Efectivamente, él se inventó algunos escudos que ahí están. Significar que hay escudos que guardan el criterio de haber jugado con sus equipos frente al Sevilla Fútbol Club a fecha del proceso artístico de creación, de lo que es el mosaico. Lógicamente se hace referencia a los clubes de más importancia, como podría ser el caso del Bayern de Múnich, el Milan, el Benfica, concretamente porque se enfrentó en 1957 en Copa de Europa contra el Sevilla Fútbol Club, el Stade Reims en el partido del cincuentenario sevillista, o bien los escudos de Madrid y Barcelona, entre otros, y un escudo muy particular como es el dedicado a la afición con el número 12, un gallardón que solo puede llevar la afición sevillista. España, desde la creación de la selección, ha jugado en todos los estadios sevillistas, 3, y no conoce la derrota. Esto se sabía poco, pero es así, nunca perdimos en España con la selección. A pesar de no cumplir con ninguna de las características reseñadas, el Sevilla Fútbol Club decidió dedicar un espacio entre esos escudos al Real Betis Balompié, en señal de caballerosidad con quien nos considera su máximo rival. Si bien hay quien se ha quejado de que aparece el escudo un poco escondido, igual no se ha dado cuenta de que otros como el del Bayern o el Milan también aparecen tapados por otros en primer plano. No les bastaba aparecer, sino que pretenden además tomar todo el protagonismo. Las cosas que pasan en esta ciudad, no haremos más comentarios sobre ello. En la parte derecha también podemos ver los escudos de Arsenal, River Plate, la Juve y un detalle que no pasa desapercibido por los italianos que se acercan a contemplar esta obra de arte. Y es la siguiente, cuando observan que el banderín de la Roma aparece con los colores de su máximo rival, la Lazio, tal y como podemos ver en la imagen. Efectivamente, así fue. También hay un grupo de banderines que no corresponden a ningún equipo conocido. Ya dijimos anteriormente que fueron unos escudos inventados por Santiago del Campo, pero que forman parte del conjunto, siendo una interpretación artística única de este autor. Ahí están. La inclusión del Torino en el mosaico fue decisión particular del maestro, aunque tampoco se ajusta al escudo del club. Y esto es debido a que en su juventud le causó estupor el accidente aéreo del Grande Torino, así como el posterior minuto de silencio guardado en un partido del Sevilla Fútbol Club. Desde ese momento, nos contaba el autor, le guardó un cariño especial y de ahí su presencia en el mosaico. Ahí podemos ver el escudo, que hemos dicho que no corresponde con la realidad.
En la zona inferior izquierda aparecen los escudos de Racing de Ferrol, Sabadell y Celta, y aparecen como homenaje a las finales de los distintos campeonatos de España que ganó el Sevilla Fútbol Club a fecha de la creación de la obra de arte, junto con Barcelona, que aparece con fecha de 1946 por la consecución de la liga en su campo. Fue el año en el que ganamos nuestra única liga. El mosaico también ha sufrido algunos atentados. Hay que decir que todos de carácter leve. Los zulúes, como diría mi amigo Antonio Ramírez, le han arrojado pinturas, piedras, todo tipo de objetos, pero cada fractura la hacen más mosaico al tener más piezas. Un mosaico que es casi indestructible, como el corazón y el coraje del sevillismo. A la grabación de este vídeo se cumple el aniversario del fallecimiento del genial autor Santiago del Campo. Descanse en paz y para siempre en la memoria del sevillismo y nuestro agradecimiento eterno. No podemos decir otra cosa. Pues gracias por vuestra atención. Esto ha sido todo sobre el mural de preferencia. Nos vemos en el próximo vídeo y salud y Sevilla Fútbol Club.